Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días, hermanos, o buenas tardes, según corresponda. Primero que nada, quiero decirles que es un honor, un privilegio y estoy muy agradecido por tener esta oportunidad de poder compartir sobre la palabra de Dios con ustedes. Obviamente, esperando que sea de gran bendición, de mucha edificación para todos ustedes, ¿sí? Que podamos aprender sobre la palabra del Señor en este momento. Les invito a que por favor me acompañen al libro de Hebreos, ¿sí? Libro de Hebreos capítulo 13, y les cuento desde ya que si bien vamos a estar profundizando en versículos 5 y 6, son los versículos de esta predicación, voy a hacer mención también y voy a leer los primeros 4 versículos, porque creo que son importantes, ese contexto es importante para entender mejor qué es lo que el Señor nos quiere decir en versículos 5 y 6, ¿sí? Pero antes de leer el pasaje, quiero que pensemos un poquito en lo que hemos aprendido la semana pasada, ¿no? Con Pastor Javier, gracias a Dios hemos aprendido mucho del Salmo 49, ha sido una gran bendición, y saben que lo que vamos a ver hoy tiene una gran relación en parte con lo que vimos allí, con lo que hemos aprendido allí, pero no fue planeado. O sea, yo no sabía lo que Pastor Javier iba a predicar, Pastor Javier no sabía lo que yo iba a predicar, obviamente el Señor sí, ¿no? Obviamente Dios sabía lo que cada uno estábamos preparando, lo que Él puso en nuestro corazón para poder compartir con ustedes, ¿no? Y si bien el mensaje de la semana pasada y el de hoy contienen referencias y aprendemos sobre lo material, sobre las riquezas, digamos, la predicación del Salmo 49 apuntaba más a no confiar en las riquezas para salvación. Es algo que vimos que no tiene sentido, ¿no? Que es imposible poder lograr la salvación, comprar la salvación por medio de cosas materiales. Y damos gracias a Dios por lo bien que el Pastor Javier nos explicó lo que ese salmo decía al respecto, ¿no? Pero quiero que pensemos en lo siguiente: nosotros obviamente, los que hemos conocido al Señor, los que por la gracia del Señor hemos sido convertidos, o sea, los que somos salvos, no confiamos en las riquezas para la salvación. Hemos puesto toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo, en su obra en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Y sabemos que solamente por medio de eso se puede alcanzar la salvación que Dios ha comprado por medio de esa obra para nosotros. Pero, aunque no confiamos en las riquezas para salvación, hermanos, quiero hacerles algunas preguntas. ¿Lo hacemos? ¿Confiamos en las riquezas para una mejor vida aquí? ¿Confiamos en lo material? Quizás a veces, quizás más veces de lo que uno puede imaginar. ¿Confiamos en lo material para vivir una vida mejor? ¿Caemos nosotros también en el materialismo, en el consumismo, ¿no? Creo que la cuarentena ha sido y es, ¿no?, una excelente circunstancia para evaluar cómo estamos al respecto. No por el tema, digamos, del virus, el tema de salud en sí, sino por lo económico, ¿no?, por las consecuencias económicas que todo esto está trayendo. Quizás eso nos pone en una situación en la que podemos nosotros evaluar si somos materialistas también, si confiamos en lo material para llevar una vida mejor hoy aquí, ¿no? Quizás a raíz de cómo estamos reaccionando, podemos ver si somos uno más del montón
o si realmente somos diferentes al respecto. ¿Sabían ustedes que en Argentina hay el doble de líneas telefónicas de celulares habilitadas que personas? ¿Qué personas? Hay más de 80 millones aproximadamente de líneas telefónicas de celulares habilitadas, ¿no? El celular es algo que demuestra el consumismo. La gente compra y compra celular y muchas veces tratan de comprarse el mejor por tener algo que supuestamente me hace ver mejor a mí, ¿no? Y es una de las pruebas de cómo en Argentina estamos inmersos también en el consumismo, no estamos ajenos a ello, ¿no? Ese deseo de comprar cosas no esenciales está latente en cada persona, ¿no? Es algo creo que surge de la misma naturaleza del hombre, por su naturaleza de pecado, ¿no? Yo recuerdo que cuando estamos por viajar en avión por primera vez con Mili, que si bien era un viaje corto, no era un viaje que iba a durar mucho, buscamos en internet recomendaciones para hacer que el viaje sea más llevadero para ella, más llevadero para los demás pasajeros y por lo tanto más llevadero para nosotros, ¿no? Y una de las recomendaciones que leímos es que nosotros debíamos llevarle algún juguete nuevo, o de última, un juguete que ella no jugaba o no veía hace mucho tiempo. Porque así son los chicos, quieren un juguete nuevo. Es la naturaleza del hombre. ¿Por qué creen también que en los supermercados ponen golosinas y cosas así semejantes a la altura de los chicos? En una altura donde los chicos les queda ahí de frente. Y especialmente, ¿no? Si pensamos en la parte donde estamos ya llegando a la caja, haciendo fila para ir a pagar. Si vas con un chico, está rodeado de eso, ¿y qué hacen los chicos? Piden, piden, porque está en su naturaleza. ¿Por qué creen que las marcas gastan tanta plata, tanto dinero en publicidad? ¿Por qué le pagan tanto a famosos para que usen sus marcas? Porque vivimos en un mundo materialista, en un mundo consumista. Por eso las empresas invierten tanto en publicidad, tanto en propagandas, ¿no? Ahora, eso no deja de ser un peligro para nosotros los creyentes. Y no importa si tenés mucho, no importa si tenés poco. Esto es un peligro que Dios nos llama a evitar, nos llama a rechazar. Vamos a ver hoy, hermanos, la importancia de rechazar el amor a lo material, la importancia de rechazar el amor a lo material. Leemos Hebreos 13, versículos 1 a versículo 6. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos a ver, hermanos, tres motivos para rechazar el amor a lo material. Tres motivos para rechazar el amor a lo material. Y vamos a ver en primer lugar, allí en el comienzo del versículo 5, el primer motivo, y es que si no rechazamos el amor a lo material, vamos a rechazar el amor que Dios quiere que tengamos. Sí, voy a repetir eso. Si no rechazamos el amor a lo material,
vamos a rechazar el amor que Dios quiere que tengamos. ¿Sí? Primero quiero que veamos ahí algo en el versículo 5. Comienza el autor en este versículo diciendo, sean vuestras costumbres sin avaricia. Sin avaricia. Vemos primero aquí, bajo este punto, una exhortación, algo que el Señor nos anima. Ahora, si bien en griego aquí no hay un imperativo, o sea, no está escrito en forma de mandato directo, es obvio y es claro, por lo que dice acá y por lo que vemos en un montón de otros pasajes en la Biblia, que a Dios le agrada que no seamos avaros, codiciosos, amantes del dinero. Ya en los 10 mandamientos vemos para Israel en el Antiguo Testamento que Dios prohíbe la codicia. Allí encontramos, por ejemplo, en Éxodo 20:17, que el Señor dijo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ya Dios desde allí ya lo había prohibido. El Señor Jesús también habló sobre este tema. Por ejemplo, en Lucas 12:15, Él dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y no solo allí el Señor Jesús nos habló sobre ese tema, sino que también en Mateo 6, versículo 19 en adelante, nos da esta advertencia. Nos dice Él, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ya vemos que Dios en el Antiguo Testamento nos advirtió al respecto. El mismo Señor Jesucristo nos advirtió al respecto, y acá vemos una vez más en este pasaje lo que dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Ahora, quiero que veamos el significado de la palabra avaricia. En griego es una palabra compuesta por tres partes, por tres palabras, y comenzando con el prefijo a, ¿no? Como aprendimos desde el colegio, cuando había una a delante de una palabra, significa sin. Como aprendíamos de los seres vivos y no vivos, bióticos, vivos, abióticos, seres no vivos. Bueno, esta palabra comienza con esa palabra a, ¿no? Que nos marca el sin. Pero después tiene dos palabras interesantes, y la que le sigue es la palabra fileo, que de donde nosotros sacamos la palabra amor. Es la misma palabra que se traduce amor en el versículo 1, es la misma palabra que compone la palabra hospitalidad en el versículo 2, y vamos a ver ahora un poco más la relación de esto, ¿no? Pero vemos ahí sin amor, y la tercera palabra que compone nuestra palabra aquí, avaricia, es una palabra que se traduce literalmente plata, plata el metal, ¿no? Plata el metal, entonces sin amor a la plata, pero lo que significaban literalmente es sin amor a lo material, a lo material, es lo que el Señor quiere. Ahora, esta palabra, así tal cual, se traduce solo una vez más, o se usa solo una vez más en el Nuevo Testamento. En 1 Timoteo 3:3, ¿no? Cuando se está hablando de los requisitos de los pastores, al final de todo dice que el pastor debe ser no avaro, la misma palabra. Y si obviamente Dios quiere eso para los pastores, es algo que cualquier hermano debe hacerlo. También por algo está aquí en este versículo para todo creyente, ¿no? Y también casi la misma palabra es la que en 1 Timoteo 6:10 se usa para decir codiciando,
donde dice amor al dinero, donde nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí nos advierte, ¿no?, que la raíz de todos los males no es el dinero en sí, ¿no? Como Pastor Javier mencionó la semana pasada, y como vemos en la palabra de Dios, no es una idea que se nos ocurra a nosotros, lo material en sí no es malo, las riquezas en sí no son malas. Acá vemos que el problema es el amor al dinero, el cual es la raíz de todos los males. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tiene feas consecuencias, grandes, horribles consecuencias, el amor al dinero. Entonces es algo que Dios acá nos marca claramente que Él no quiere. No quiere para nuestras vidas que amemos lo material, que nuestro amor esté allí. Dice, sean vuestras costumbres. Costumbres, quiero que veamos qué significa esa palabra, ¿no? La palabra significa moda, significa el carácter, significa el curso que toma la vida de uno, ¿no?, la forma, la manera de vivir, que no sea con avaricia, que no sea con amor a lo material, que mi vida no se conduzca por eso, que eso no sea lo que guíe mis decisiones, mis pasos, porque sabemos a todo lo que lleva a eso, ¿no? 1 Timoteo 6:10 nos dice, pero en la práctica sabemos que el amor al dinero lleva a un montón de cosas que son desastrosas, que vamos a ver un poquito ahora más adelante. Ahora, obviamente esto no quiere decir que Dios no quiere que trabajemos, que podamos adquirir cosas. No está mal en sí, ¿no? Nosotros vamos comprando cosas con el dinero que el Señor nos va proveyendo. Ahora, el problema está en amar lo material, en que mi vida gire alrededor de eso, ¿no? Bien, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. La palabra contento significa suficiente, satisfecho. Es como decir, me basta con lo que tengo, por eso estoy contento. No hace falta nada más de lo que yo tengo. Es lo contrario a decir, necesito esto para vivir. Si tuviera esto, ¿no? Es lo contrario a esa idea, cuando en realidad es algo que en sí no necesitas, ¿no? Porque si no lo tenés y seguís viviendo es porque en sí no lo necesitas. Ahora quiero aclarar nuevamente, no quiere decir que no podés ahorrar, trabajar y comprar algo que crees que sea bueno para tu vida, pero no tenés que pensar todo el tiempo, necesito eso para vivir, cuando sabemos por la palabra de Dios que lo que necesitamos es sustento, comida, bebida, ropa, un techo, ¿no? Nada más en sí, nada más en sí, ¿no? Es la certeza esto de que más allá de lo que Dios me da, no necesito nada, no me hace falta nada, ¿no? Esta palabra es interesante, se usa en los siguientes pasajes y de la siguiente manera. Por ejemplo, Mateo 25:9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Esa palabra falte es la misma palabra, ¿no? En esa parábola que el Señor cuenta, donde unas mujeres prudentes fueron con aceite para sus lámparas y la otra mitad de ellas no, y le pidieron las que no tenían a las que tenían, y aquellas que habían sido prudentes le dice, si le damos a ustedes no van a faltar, no va a ser suficiente, tenemos suficiente para nosotros. Es la misma palabra. También se usa en Lucas 3:14, en un sentido más parecido al de nuestro pasaje, donde Jesús le está hablando con unos soldados y los soldados le preguntan, ¿y nosotros qué haremos? Y Jesús les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis,
y contentaos con vuestro salario. Estén contentos con lo que ganan. No busquen formas ilegales, formas malas de conseguir más. Estén satisfechos con lo que tienen. Esta palabra es interesante, es la misma que se traduce en 2 Corintios 12:9, bástate, donde Pablo dice que el Señor le ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, donde sabemos bien que allí el Señor Jesús le dice, mi gracia es suficiente. Es suficiente. Y de la misma manera, lo que tenemos debe ser suficiente. Lo que el Señor nos provee debe ser suficiente. No debemos estar desesperados por querer obtener más cosas, teniendo ese deseo. También esta palabra se utiliza en 1 Timoteo 6:8, también en un sentido muy parecido al de nuestro pasaje, donde dice Pablo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, estemos satisfechos, estemos con la idea de que no necesito más que eso, que eso. Entonces, acá el autor de Hebreos nos dice, estén contentos con lo que tienen, estén contentos con lo que poseen ahora. Es una actitud de en cada momento saber que lo que tengo ya es suficiente. Ya es suficiente. Un ejemplo feo, ¿no? De lo contrario a esto, de insatisfacción, lo hemos visto en el pueblo de Israel, cuando hemos leído la historia del Éxodo, ¿no? Cuando se quejaban y querían comida, y Dios les dio maná, les proveyó, y se quejaban que querían otra cosa, diciendo en Egipto comíamos mejor, no estaban nunca satisfechos. Ahora, este contentamiento, esta actitud frente a lo que poseo, es algo que quizás necesitamos aprender. Creo que es algo que se aprende como Pablo, ¿no? Pablo ha dicho en Filipenses capítulo 4, cuando habla a los filipenses agradeciéndoles por las ofrendas que ellos habían enviado, él les dice, he aprendido a contentarme. Él les dice, en escasez o en abundancia, yo tengo esta actitud de estar satisfecho, de saber que lo que tengo es lo que el Señor quiere que tenga. Esa actitud correcta, esa actitud de que estoy más que satisfecho, ni más ni menos con lo que poseo, es lo que el Señor quiere. Es lo que el Señor quiere. Esto es como Job, aunque Job fue algo más quizás extremo, el Señor lo había probado y él tenía mucha abundancia, el Señor lo prueba y pierde todo, su familia también, pero también todo lo material, y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bendito, lo que tengo es lo que el Señor quiere que tenga, entonces adoró a Dios. Entonces el Señor nos anima claramente a cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a lo material. Nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir debe ser sin amar lo material, satisfechos con lo que el Señor nos da, con lo que tenemos ahora. Ahora, recuerden que dije que no era un imperativo, ¿no? Que no era un mandato, pero creo que hay una razón importante porque no es un mandato. Creo que en este contexto nos marca que cuando somos avaros, no podemos amar a los demás, no podemos amar como Dios quiere, porque lo que tenemos previo a esto son varios mandatos, y después llegamos a este pasaje y nos pone esto usando un gerundio para marcarnos que si tenemos una actitud avara de amar lo material, no vamos a poder cumplir con los mandatos que están antes. Por ejemplo, el mandato del versículo 1, donde dice, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Y recuerden, esa palabra amor, fileo,
también está en la palabra avaricia, aunque acá es un amor correcto, un amor hacia mis hermanos. Yo debo amar a mis hermanos, debo hacerlo siempre, es la idea. Y una de las formas en las cuales demostramos amor es cuando mi hermano tiene necesidad y yo la suplo. El apóstol Juan dijo en su primera carta, en primera Juan, dijo que si vos ves a tu hermano pasar necesidad y tenés con qué suplirla, tenés bienes de este mundo y no haces nada para suplir su necesidad, dice, no muera el amor del Padre en vos. No estás amando realmente, porque cuando amamos lo material, lo que pasa es eso, dejamos de mirar en lo que mi hermano necesita. ¿Por qué? Porque quiero cosas para mí y mi hermano no importa. Y no estoy amándole como Dios quiere. No estoy demostrando el amor que Dios quiere. No estoy cumpliendo con este mandato. Dios quiere que en vez de amar lo material, amemos a nuestros hermanos. Miren, versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Y como ya les mencioné, la palabra hospitalidad contiene la misma palabra, fileo, amor, que amor al extraño literalmente significa. Está diciendo, si necesitan hospedar a alguien, ser hospitalario con alguien, háganlo, no se olviden de eso, que no se le vaya de la mente. Ahora, en este momento, en el contexto en el cual vivían ellos, esto era muy importante, muy importante. Vamos a ver más adelante, mencionarlo un poquito más en profundidad, que capítulo 10, versículos 33 y 34, nos menciona cómo ellos estaban sufriendo. Ellos estaban pasando persecución y parte de esa persecución era perder sus bienes, creo que entre ellos sus casas, y muchos de ellos necesitaban ser hospedados por otro hermano. Quizás también había predicadores que iban de un lado a otro, como Pablo a veces lo hacía, y otros misioneros y otros hermanos necesitaban ser hospedados. Era muy importante, muy importante. Ahora, hoy en día, obviamente, por la cuarentena no podés invitar a alguien a tu casa a hospedar, que se quede en tu casa, digamos, ¿no? Pero sí podemos ser hospitalarios en otra manera, sí podemos estar atentos a otras necesidades que mis hermanos tienen y no olvidarme de ellas, no olvidarme de ellas, y así amar, demostrar verdadero amor. Versículo 3 dice, acordaos de los presos y de los maltratados, dice a mitad del versículo. Acordate de los que están presos, obviamente, en este caso, por causa del Señor, por predicar el Evangelio. Acordate de aquellos que están siendo maltratados por causa del Señor, por testificar de Cristo, por manifestar públicamente que han conocido a Cristo como Salvador. Muchos en la cárcel, muchos sufriendo de otra manera. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. ¿Saben qué? Si amo lo material, si mi corazón está en eso, si mi vida gira en torno a eso, no voy a practicar estas cosas. No voy a ser hospitalario. No voy a suplir las necesidades de mis hermanos. No voy a acordarme de aquellos que están sufriendo por el Señor. Quizás algún hermano que pierde su trabajo por ser fiel, por no querer mentir como su jefe le pide. No me va a importar porque mi mente, mi corazón está en que yo quiero más cosas. Yo quiero tener posesiones. Entonces, creo que allí está el hecho de por qué acá no hay un mandato. Tiene la fuerza de un mandato, obviamente, porque si no lo cumplimos, si somos avaros, si amamos lo material, no vamos a cumplir los otros mandatos, los mandatos que nos marca en este pasaje. Ahora, versículo 4, que habla sobre el matrimonio, creo que más va con la idea en todo este pasaje de una forma que no es demostrar un amor verdadero. El adulterio, la fornicación, es un amor falso, ¿no? Y es lo que tiene que ver con todo el contexto, ¿no? Pero bien, entonces, hermanos, acá vemos en primer lugar que cuando somos avaros, cuando amamos las riquezas, cuando queremos
acumular cosas y eso es lo único que pensamos y amamos eso, no vamos a amar lo que Dios quiere que amemos. No vamos a amar a nuestros hermanos. Por lo tanto, no vamos a amar a Dios. A Dios. Y eso es grave. Eso es grave. La advertencia es clara. Como vimos en otros pasajes, las consecuencias son graves también. Arruina tu vida. El Señor te cuida. El Señor te cuida, no solo por proveerte, como vamos a ver ahora en el segundo punto, sino también por alejarte de algo que va a arruinarte, que realmente, hermano, te va a hacer mal. Así que en primer lugar, si no rechazas el amor a lo material, vas a rechazar el amor a lo que Dios quiere que ames. Y en segundo lugar, vamos a ver que si no rechazamos el amor a lo material, rechazamos las promesas de Dios. Si no rechazamos el amor a lo material, rechazamos las promesas de Dios. Versículo 5 nos dice el autor de Hebreos, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahora, en estas 10 palabras en español, en nuestra traducción, son 12 en griego, ¿no? Nos asegura totalmente el Señor por qué no debemos amar lo material. Y lo hace muy enfáticamente de varias maneras, ¿no? Entonces, ¿basado en qué puedo estar contento? ¿Basado en qué puedo estar satisfecho con lo que tengo? El Señor nos da la razón aquí. Primero dice, porque Él dijo, porque Él dijo. O quizás una mejor traducción es porque Él ha dicho. Y usa una manera acá en griego de asegurarnos lo que el Señor ha dicho, decir, el Señor lo ha dicho de manera completa en algún momento y todavía hoy tiene implicancias, todavía hoy importa, todavía hoy es espectacular lo que el Señor ha dicho. Presten atención, es Él el que ha dicho. Son palabras de Dios, son palabras de el Dios, como Pablo le dijo a los cretenses, al Tito, el Dios que no miente. El Dios que no miente. Y cita aquí quizás Josué 1.5 y también un versículo en Deuteronomio 31, ¿no? Algunas palabras del Señor, donde el Señor le dijo primero a Israel en Deuteronomio y después a Josué directamente en el libro de Josué, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. ¿No? Dios le había prometido a Israel al final del libro de Deuteronomio y a Josué que Él iba a estar con ellos. Les asegura que iba a estar con ellos, que no los iba a abandonar. Y era un momento muy importante, era un momento en el cual ellos estaban por tomar la tierra prometida, iban a comenzar la campaña para conquistar la tierra que el Señor les había dado, allí la tierra de Canaán. Y de la misma manera, en este momento, el Señor les hace esta promesa a estas personas que estaban sufriendo, que habían perdido sus bienes. El Señor les asegura, no los voy a abandonar. Y obviamente, como cumplió con ellos, como cumplió con Israel y Josué, también Él cumple ahora. El autor de Hebreos cita esto para asegurarles a ellos. Y Dios hoy quiere asegurarnos hoy esta importantísima promesa. No ames lo material porque Él promete no desampararte ni dejarte. La palabra desamparar significa desistir, enviar de regreso, es dejar ir. Significa fallar en defender. Y miren esta definición. Abandonar especialmente a uno que hace
uno ha aceptado o se ha comprometido a cuidar. Esta palabra se usaba cuando alguien se comprometía a cuidar a algo o a alguien y fallaba, entonces lo abandonaba. El Señor se ha comprometido a no desampararnos, se ha comprometido a cuidarnos, pero Él no nos va a abandonar, no nos va a enviar de regreso, no nos va a devolver. Él no va a fallar en esta defensa que hace de nosotros. Él lo asegura. La palabra dejaré, aquí dice ni te dejaré, significa abandonar o dejar porque estoy en apuros. Es cuando alguien estaba pasando una situación extrema, entonces desertaba, entonces abandonaba. Ahora, obviamente, a Dios no le va a pasar esto. No hay ninguna situación que ponga en apuros a Dios. No hay ninguna situación apremiante para nuestro Dios. Él no va a pasar por algo así. Él no nos va a dejar. Él no nos va a dejar. Creo que muchas veces el miedo a no tener lo suficiente, el deseo de tener más, porque creo que si no tengo más, no voy a estar bien. Y por lo tanto no encontrar satisfacción en Dios nos lleva a no confiar en sus promesas, por lo tanto, ser avaros. Por lo tanto, nos lleva a amar lo material en vez de estar contentos con la provisión de Dios. Pero la promesa que el Señor nos hace aquí es muy fuerte, muy enfática, mucho más de lo que vemos a simple vista aquí. Ahora, esto lo estudié, lo descubrí, ¿no? Digamos, hace un tiempo, cuando una persona me envió un mensaje con un comentario que un autor hablaba sobre lo que esta promesa significaba. Entonces, para corroborar que sea así, como este comentarista decía, lo estudié en griego y resultó que sí, era así, y es una promesa muy interesante, porque el autor de Hebreos nos niega la posibilidad de que Dios llegara a abandonarnos y dejarnos, pero como dije, muy enfáticamente. Para decirlo de manera sencilla, el Señor nos está diciendo acá algo así. No te desampararé, no te dejaré. Eso es para decirlo de manera sencilla, porque saben que hay diferentes formas de negar en el idioma griego, ¿sí? En el idioma que está escrito en el Nuevo Testamento, que está escrito esto, ¿no? Hay diferentes formas de negar y algunas son más fuertes que otras, ¿no? Cuando dice acá, no te desampararé, está usando la forma fuerte, no es la más fuerte, pero más común usada entre las más fuertes, digamos. Muy utilizada. Más de 90 veces en el Nuevo Testamento es utilizada esta forma, usando dos palabras o dos partículas que significa no y un tipo de verbo que acompaña a estas dos partículas que hace que esta sea una negación muy fuerte. Miren dónde se usa, por ejemplo. Voy a dar solo un ejemplo. En Juan 10:28, el Señor dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está diciendo el Señor Jesús, y no perecerán jamás, usando el mismo tipo de negación que nosotros encontramos aquí, donde dice, no te desampararé. Aunque en Juan 10 se traduce mejor, porque tenemos la palabra no y tenemos la palabra jamás. Uno de los versículos, como hay tantos en el Nuevo Testamento, que son el fundamento de nuestra esperanza, de que la salvación no depende en nada de nosotros, y gracias a Dios que es así, que nosotros cuando conocimos de verdad a Cristo como Salvador, y cuando hemos sido convertidos por Él, por el Evangelio, ya tenemos vida eterna y la vida eterna no se pierde.
no se pierde porque el Señor prometió, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y confiamos en esa promesa, porque el Señor nos asegura enfáticamente, igual que acá nos asegura que Él no nos va a desamparar jamás, jamás. Ahora, cuando dice ni te dejaré, sube la apuesta. El Señor sube la apuesta, porque esta es la negación más fuerte que hay, usando tres palabras o tres partículas que significan no, y este tipo de verbos que acompañado a estas tres partículas forman la negación más fuerte que había en el idioma griego de este tiempo. Solamente se usa una vez más en todo el Nuevo Testamento este tipo de negación. El Mateo 24:31, donde el Señor dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ni la habrá. Cuando el Señor Jesús está hablando a sus discípulos sobre la tribulación, está diciendo, no hubo jamás un tiempo de tribulación, de sufrimiento como ese, ni lo habrá, y es la misma negación, como el Señor Jesús diciendo, jamás, nunca habrá otro tiempo como ese, como ese. No, entonces, esa tribulación que viene, no la hubo nunca, y no la habrá jamás, jamás. Prácticamente Dios está diciendo, les prometo, les aseguro que nunca, jamás los voy a abandonar y no los voy a dejar nunca, jamás. No es algo que jamás voy a hacer, ni se me pasa en lo más mínimo por la cabeza. Como dicen algunos, ni a palos, ni ahí que lo voy a hacer. Saben que encontré una imagen que dice 10 maneras de decir no en español. Y estas son, voy a leer algunas. De ninguna manera, en absoluto, ni por asomo, bajo ningún concepto, de ningún modo, de eso nada, ni hablar. Exponé todas esas formas de negar y después la palabra dejar o abandonar o desamparar. Así el Señor nos asegura. Es su promesa. Es su promesa. Hermanos, al fin y al cabo, termina siendo una cuestión de fe. ¿De en qué está mi confianza? Si confío en las promesas del Señor, si confío que lo que el Señor me da es lo suficiente, es lo mejor para mí, o si confío en lo material. Pensaba en las palabras del Señor Jesús cuando en Mateo 6 dijo lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí, como acá el Señor nos marca, que al fin y al cabo es una cuestión de fe. No es una cuestión en sí de lo que poseo. Vimos que es una cuestión de mi amor también, ¿no? Pero también que es una cuestión de en quién confío. ¿Le crees al Señor? ¿Le crees
que Él no te va a desamparar ni te va a dejar. ¿Confías en Él? Él te lo asegura, Él te lo hace muy enfáticamente. Ahora, Él no lo hace como a veces nosotros, ¿no? Que necesitamos asegurarle a alguien con muchas palabras, muy enfáticamente, que por favor confíe en nosotros. Él no lo hace a causa de eso, porque Él necesita ganar confianza. Él necesita hacerse confiable. Porque Él lo es, Él es fiel. Él no falla, Él no es hombre para que mienta. Él no solo que siempre tiene la intención de cumplir con sus promesas, sino que también tiene el poder, la capacidad para llevar a cabo todo lo que promete. Tiene la soberanía, el control sobre todo para llevar a cabo lo que promete. Él no lo hace por causa de Él, de que es alguien que podemos dudar, sino porque sabe cómo somos nosotros, que nosotros necesitamos que Él nos marque fuertemente esta verdad, que Él no nos va a devolver. Él no se comprometió a cuidarnos y en algún momento va a decir, ya no puedo, ¿qué hago con mi hijo acá? Él no va a hacer eso, Él no va a dejarnos, no va a desertar con nosotros. No hay nada que lo lleve a eso, no hay nada que lo haga. Confiemos en Él. Si no rechazamos el amor a lo material, estamos rechazando las promesas de Dios. Ahora, en tercer lugar, si no rechazamos el amor a lo material, rechazamos la ayuda de Dios. Si no rechazamos el amor a lo material, rechazamos la ayuda de Dios. Versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pasamos al versículo 6 aquí, donde el autor nos muestra que debido, ¿no?, al perfecto cuidado de Dios, dice de manera, o sea, en consecuencia a lo que he dicho anteriormente, aquel no nos va a abandonar ni dejar, hay algo que podemos decir. Hay algo que podemos decir con toda confianza. Y esto no es como a veces, ¿no? Que quizás hemos dicho algo de alguien, hemos dado referencias de alguien, referencias buenas, y lamentablemente nos hemos tenido que después tragar nuestras palabras, ¿no? Quizás ha pasado a alguien que ha recomendado a una persona por un trabajo y le terminaron fallando, ¿no? Acá dice, podemos decir confiadamente. La palabra confiadamente significa tener valentía, tener confianza, tener buen ánimo. Entonces está diciendo acá, podemos declarar, podemos afirmar con total valentía, con una expresión de gran ánimo, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí el autor de Hebreos está citando el Salmo 118:6, donde la vida del salmista parecía que corría peligro, y en cierta manera parece que aquí también. Pero ¿qué es lo que dice el autor de Hebreos? Primero, quiero que notemos que dice el Señor es mi ayudador. Se refiere a Dios ni más ni menos que como el Señor, hablando de Él como el soberano, el dueño, el amo, el que está en control de todo. Es el creador, es quien todo lo sustenta, la autoridad máxima de nuestras vidas, que también es la autoridad máxima de todo el universo. El que está a mi lado, el que me cuida, el que cuidaba a ellos, el que te cuida a vos, es el mismo Dios que se nos describe en Isaías 40, que hemos visto en varios mensajes sobre sus características, sus atributos, que lo hacen un Dios sin igual, un Dios creador, eterno, que tiene dominio sobre todo, que tiene un conocimiento, un carácter incomparable. Ese Dios es
quien me ayuda. ¿No? Ahora, la palabra ayudador que se usa acá es una palabra que se usaba para hacer referencia a alguien que brindaba una ayuda adecuada eh, a tiempo para satisfacer una necesidad urgente y real. Era un socorrista, digamos. Esto es parecido a lo que el salmista dijo en Salmos 46, que el Señor es mi pronto auxilio en las tribulaciones. En mis necesidades, Él no tarda. Él me socorre en el momento exacto que yo necesito ser socorrido. Y como el Señor es mi ayudador, esto tiene que disipar todo miedo, tiene que disipar toda fobia. La palabra no temeré es donde sacamos la palabra fobia, fobos. Todo. Y cuando pensamos en que el Dios soberano es quien me protege, quien me socorre siempre a tiempo, no debo temer, no debo temer. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dirá, no? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Creo que se refiere a lo siguiente, ¿no? Como dije, y pueden verlo allí, Hebreos 10, 33 y 34, que habla del sufrimiento que ellos estaban pasando, dice: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Parece que ellos estaban sufriendo persecución por ser cristianos, estaban sufriendo por su fe, y parte de ese sufrimiento era que hombres estaban quitándole lo que ellos tenían, ¿no? Sabemos que el libro de Hebreos fue escrito a judíos que se habían convertido. Ahora es difícil determinar a qué judíos, de qué lugar, ¿no? Pero vemos claramente por la temática del libro que son judíos convertidos los destinatarios. Ahora, es probable que esto se esté refiriendo, esta tribulación, a dos cosas. Una, o a la tribulación que sufrían por sus mismos compatriotas, otros judíos, que al ver a su familiar o a su conocido, que era antes de su misma creencia, ahora creer en Cristo como Salvador, empezar a perseguirlo, empezar a tratarlos mal, quizás echarlos de su casa, quizás quitarles lo que tenía, sacarles el trabajo. En muchos casos eras como si estuvieras muerto para ellos. En algunos casos te querían matar, pero muchos de ellos vemos que estaban presos, eran insultados, les sacaban sus bienes. También puede estar refiriéndose esto posiblemente a cuando Roma se cansó de lo que pasaba acá en Jerusalén y empezaron el ataque que terminó en la destrucción del templo en el 70. Es muy probable que esto sea previo a eso, porque no se menciona nada en cuanto a la destrucción del templo, que probablemente sería algo que el autor de Hebreos mencionaría, ya que habla de todos esos temas, ¿no? Pero sea cual sea la situación, ellos estaban sufriendo en manos de hombres. En muchos casos, como pasa muchas veces, digamos, para hacerlos sufrir, para tratar de llevarlos a morir, les cortan los víveres, les cortan las provisiones, las maneras de sustentarse. Es algo como lo que va a pasar en la tribulación. Todo aquel que no tenga la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender. Que se busca con eso que todo el mundo obviamente tenga la marca, y obviamente los creyentes no lo van a hacer, pero eso le va a traer muchos problemas. Muchos problemas. Entonces quizás era una forma que ellos tenían de atacarle. Les saco sus bienes, les saco lo material, no permito que tengan para alimentarse. El autor de Hebreos les dice: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nada que el hombre intente hacer
debe llevarme a temer porque el Señor es quien provee. Él es mi sustentador. Él es mi socorrista. Entonces no debo temer. Hermanos, no temamos de las decisiones de los hombres. No temamos de lo que los hombres pueden llegar a hacernos hoy en día. Al respecto, principalmente el pasaje habla en cuanto a lo económico, pero también en cuanto a cualquier cosa. No debemos temer para nada. ¿Por qué? Porque el Señor es quien nos cuida. Ahora, pensaba en buscar y podía haber elegido un montón de pasajes para meditar de quién es el Dios que nos cuida, ¿no? ¿Quién es el que está de nuestro lado? Pero me quedé con este pasaje. Isaías 51, versículos 2 y 15, es Dios consolando una vez más a Israel. Esto es una promesa para Israel, pero miremos lo que dice en cuanto a cómo es Dios, que es el mismo Dios que hoy tenemos, el único Dios. Dice el pasaje, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige, cuando se disponía para destruir? Pero ¿dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Él es tu hacedor, Él es quien extendió los cielos, Él es quien fundó la tierra, Él es quien agita el mar, que hace rugir las olas. Él es el soberano, Jehová de los ejércitos. Él es el que provee el pan, dice acá, al que estaba preso en ese momento. Él es quien está de nuestro lado. ¿Por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a temer lo que pueda hacer el hombre? Ahora, recuerdo algo, ¿no? Cuando yo estaba en la primaria, ¿no? Podemos decir que yo era un blanco potencial a burlas y agresiones, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, los que me conocieron cuando llegué a la iglesia, yo era bastante flaco, ¿no? Bueno, ahora soy nueva criatura, por eso los cambios, ¿no? Pero no, hablando en serio, era delgado, era petizo, eso no cambió, ¿no? Entonces era alguien obviamente con un aspecto muy poco intimidante, o sea, intimidante no, nada, lo más mínimo. Pero ¿saben qué? Igual me las arreglé para no ser, digamos, ese blanco de las agresiones y que mis compañeros agredan a otros, no se tengan de punto, como se dice, a otros. ¿Y saben cómo fue? ¿Cómo lo logré? Bueno, tenía, digamos, un protector. Porque yo era amigo, me había hecho amigo del más alto y fuerte del curso. Y como nos llevamos bien, éramos muy, muy amigos, obvio que él me defendía. Y eso hacía que yo no tenga miedo para nada. Ahora obviamente yo no iba y molestaba a nadie a propósito, no me aprovechaba de eso, pero simplemente con eso evitaba ser agredido. Ahora, ¿cuánto más debemos estar sin miedo, como yo lo estaba en ese tiempo, sabiendo que quien está protegiéndome es el Señor? Es el Señor. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Es el Todopoderoso. El que creó este mundo lo sustenta y cuando Él quiera va a terminarlo. El que da vida a los muertos. El que me dio vida a mí, te dio vida a vos, estando muertos espiritualmente. Nos proveyó de eso. Él es nuestro proveedor, ni más ni menos. Ahora, hermanos, quiero dar una ilustración sobre todo esto con una historia de la Biblia.
La podés buscar después, no voy a leer los versículos, pero voy a describirla y te animo a buscarla. Es una historia que está en Primera Reyes, capítulo 17, ¿no? Donde aparece una escena, un hombre, un profeta, muy conocido, quizás por casi todos nosotros o todos, el profeta Elías. Ahora, Elías va y anuncia al rey de Israel, del reino del norte, que no iba a haber lluvia por un buen tiempo, por lo cual obviamente iba a haber sequía, por lo cual obviamente con una economía basada en la agricultura, eso iba a traer hambre. Entonces, ahora, el rey al cual Elías le dice esto, digamos que era un rey que no amaba a Dios. Era un hombre malvado, era un hombre idólatra, hasta asesino, se podría decir, y encima estaba casado con una mujer que creo que era peor que él, muy metida en la idolatría y dispuesta a matar de maneras eh, que, que no nos podemos imaginar, ¿no? Ahora, entonces Elías le anuncia esto al rey y tiene que huir, tiene que proteger su vida. Después ves que el rey empezó una persecución, quería matar, obviamente. Entonces Dios, para protegerlo, lo pone, podemos decir, a Elías en cuarentena, lo aísla. Él lo manda a establecerse frente a un arroyo Kerib, y Dios le hace una promesa. Dios lo manda allí y le hace una promesa. Le dice, te voy a sustentar, vas a tomar agua del arroyo, por eso lo mandó allí, y le dice, voy a usar cuervos que te den de comer. Y una vez más, como pasa con las promesas del Señor, dicho y hecho. Elías va allí, donde Dios le envió para protegerse de la persecución que Acab, que este rey había comenzado contra él, y estando allí, bebe del arroyo, obviamente, y Dios hace que los cuervos 2 veces por día, Él les ordenó, y los cuervos cumplen, 2 veces por día le lleven carne. Ahora, como no había lluvia, lógico, el arroyo se seca. Llega a ese punto, alcanzar la sequía a este arroyo. Y ahora, Dios se olvidó de Elías, Dios se le disminuyó el poder para ayudarlo, ¿no? No, entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo manda a un país extranjero, lo manda a Sarepta de Sidón. ¿Y sabe qué? Allí también había hambre, también la crisis había llegado, ¿no? Por lo menos a toda esa región había llegado, quizás era algo mundial, ¿no? Pero allí, en medio de ese lugar, con una gran crisis, dice el pasaje que Dios ordena a una viuda que lo sustente, ¿no? Y recordemos, quizás, podemos pensar en cuando Pastor Reinaldo nos predicó sobre el libro de Ruth, que aprendimos allí, aunque es un tiempo un poco diferente, pero básicamente la cultura seguía siendo en muchas cosas igual, que ser una mujer viuda era sinónimo a quizás pasar necesidad, a hacerse muy complicado el sustento. Necesitabas de un hombre en la casa, un hombre que trabaje, un hombre que provea en esa manera. Pero Dios ordena a esta mujer viuda que lo sustente. Dios usa quizás a la persona menos pensada, extranjera, viuda, para proveer. Pero Dios, una vez más, cumple. Usa a Elías para hacer cosas extraordinarias allí, pero Dios cumple y provee a Elías todo lo que necesitaba para subsistir, ni más ni menos. Y después, bueno, capítulo siguiente vemos cómo Dios lo usa en gran manera. Ahora, ninguno de nosotros, ¿no?, debería decir, pero era Elías, era un profeta, porque es exactamente lo que Dios está haciendo hoy en nosotros. Es una gran bendición escuchar en estos tiempos lo que Dios está haciendo en cuanto a este tema, cómo Dios está proveyendo para las necesidades de los hermanos de diferentes maneras. Si hoy tenés tu trabajo, es porque Dios está proveyendo.
Estamos en un contexto, humanamente hablando, de una crisis económica mundial, que obviamente Argentina no es ajena, pero Dios está proveyendo por medio de tu trabajo, a veces usando familias, he escuchado familiares, algunos hermanos que proveen a la iglesia en sí, pero Dios es el que está proveyendo. Y que por medio de esto nos está recordando, no, no te voy a desamparar, no, no, no te voy a dejar. Es Dios y es increíble. Y gracias a Dios por ello. Ahora, quiero mencionar algo que ya mencioné y decir algo más al respecto, ¿no? Recordemos lo que dice Juan 10, 28. Juan 10, 28, donde nos dice que el Señor Jesús promete, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor nos ha prometido eso y el Señor cumple. El Señor cumple. Ahora, si estás escuchando esto y no has confiado en Cristo como Salvador, el problema es que no le estás creyendo a Dios, al Dios que cumple, al Dios que es fiel. Y estás quizás confiando en otra forma para tu salvación. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Sabe que la Biblia dice claramente que vos y yo somos pecadores y que por nuestro pecado, a causa de nuestro pecado, estamos muertos espiritualmente, caminos a pasar la eternidad en un infierno literal? Tenés que entender la santidad de Dios, de cómo Dios ve el pecado. Y es tan grave, tan horrible el pecado delante de Dios, porque es una violación a su santidad, que para poder pagar por tus pecados tenés que pasar una eternidad en el infierno. Y Dios es justo. Dios no pasa por alto lo que Él debe decretar, o el veredicto que debe dar. A causa de tu pecado, mereces el infierno eterno. Pero también Dios, que es justo, que es santo, es amor, es gracia, es misericordia, y es fiel. Y Él había prometido un Salvador, y Él cumplió. Dios envió a su mismo Hijo, Dios mismo, quien tomó forma de hombre, quien vivió una vida perfecta en la tierra, cumpliendo la ley de Dios al pie de la letra. Él no pecó y fue a la cruz, no por su pecado, porque Él no pecó, Él era inocente, fue a la cruz a morir por tus pecados y por mis pecados. Él ocupó nuestro lugar, Él recibió allí el castigo que vos y yo merecemos por nuestro pecado. Él lo hizo en nuestro lugar. Y murió allí, murió por nosotros, pagó toda nuestra deuda y al tercer día resucitó. Él venció la muerte, Él venció el pecado. Y la Biblia dice que vos debes arrepentirte de tu pecado y confiar en Cristo como Salvador. Confiar en Él como único y suficiente Salvador para vida eterna. Y Dios, que es fiel, que te lo promete y cumple, te promete precisamente eso, vida eterna. Y Él te asegura que no vas a perecer jamás. Él es muy enfático en eso. Así que te animo, si no has confiado en Cristo como Salvador, nunca, te animo a hacerlo ahora. Es la única forma en que podés obtener salvación, confiando en el pago que el Señor efectuó. Si no, vas a pagar vos en una eternidad en el infierno. Y hermanos, este pasaje nos deja una clara enseñanza. En medio de esta situación de incertidumbre, que no sabemos lo que va a pasar quizás el día de mañana, confiemos en el Señor. Él provee para cada una de nuestras necesidades y estemos contentos con eso. Que nuestra vida no gire alrededor de lo material. El Señor nos cuida para que nosotros solamente nos ocupemos de las cosas que realmente importan. Hermanos, si lo material no nos ayuda en lo que realmente es importante,
¿Para qué lo vamos a amar? ¿Para qué vamos a ir tras ello? Amemos al Señor, amemos a nuestros hermanos, obedezcamos a Él, dediquémonos a eso, sin temor, sin importar lo que pueda hacer el hombre o las decisiones que tomen los hombres. Nosotros confiamos en el Señor. Te pregunto, ¿le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Cuál es tu actitud en cuanto a lo material? Si estás muy necesitado, te quejas. Si estás ahí al límite, pensás que Dios no va a poder suplir, te enojás, buscás maneras que no agradan a Dios para conseguir el sustento, o confías en el Señor. Y ojo, parte de confiar en el Señor es trabajar. Pero si buscas trabajo y no conseguís, confías en el Señor. Creo que Él no nos ha dejado faltar nada. Él no nos ha dejado faltar nada, gracias a Dios por eso. Y si querés más, y tu vida gira alrededor de lo material, eso te va a impedir cumplir mandatos que el Señor quiere. Amar, acordate de los que están pasando necesidad. Acordate, la vida no es en torno a los bienes materiales. Nuestra vida debe ser en torno a vivir para la gloria de Dios. ¿Cuál es tu actitud al respecto, hermano? ¿Qué ha develado esta cuarentena? Que espero, hermanos, que esto sea algo que solamente Dios nos está recordando. No sea algo que Dios nos está queriendo cambiar, pero si es una característica de tu vida, la avaricia, fíjate cómo Dios quiere que lo cambies. Vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por animarnos, por exhortarnos, Señor, a no amar lo material. Sabemos que eso no lleva a nada, Señor, sino nada bueno, sino a cosas destructivas. Pero gracias, Señor, que tú nos sustentas, tú nos cuidas, tú te has comprometido a ser nuestro socorrista y no nos vas a abandonar, no vas a desertar de esa responsabilidad. Y te damos gracias, Padre, por ello. Te pedimos que aumentes nuestra fe, que nos ayudes a confiar en ti y depender de ti, y estar así satisfechos con lo que tenemos, Señor, y así estar atento a las necesidades de los hermanos, Señor. Padre, que no estemos enfocados en lo que está pasando en este mundo, en cómo se está viendo abajo la economía, sino que confiemos en ti, esperemos en ti, mientras vamos trabajando, mientras vamos haciendo lo que corresponde, estando seguros que tú nos vas a sustentar, que tú no nos vas a dejar faltar nada, Padre. Señor, que confiemos en tu ayuda y que nos dediquemos solamente a lo que a ti te agrada. Señor, y te pido que sea alguien escuchando, que no ha creído aún en Cristo como Salvador, que obre, Señor, en Él, y que hoy pueda arrepentirse de su pecado y poner su confianza en Cristo, que crea tu promesa de que los que creen en Cristo tienen vida eterna. Señor, te ruego que obres así en esas personas. Te agradezco, Padre, una vez más por tu palabra y te pido que nos ayudes a poner principios en práctica de estas verdades. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Espero que haya sido de gran bendición. Espero que el Señor les haya animado por medio de este pasaje. Nosotros también, con mi esposa, les extrañamos mucho. Y bueno, esperamos pronto volver a estar juntos, congregándonos para adorar al Señor y para ministrarnos unos a otros. Que el Señor les bendiga.